Amigos de Valle de Mayo, ¿qué tal? Excelente día a todos ustedes, excelente tarde, excelente noche también para las personas ahí que nos ven a distintas horas del día. Vamos a platicar este día sobre un tema muy interesante, ¿verdad? Sobre el plan hidráulico del noroeste, un proyecto de muchos años, cerca de 40, más de 40 años este proyecto, vendría a beneficiar prácticamente al noroeste del país y que pues por X y Y no ha podido concretizarse esta magna obra que sería, ya que lo vamos en la cuarta T, por ahí escribí ese tiempo yo en uno de mis escritos, que sería así como ha sucedido por allá en el norte, en el sur, es el proyecto del Tren Bala, es el proyecto de la refinería de Tres Bocas, pues el proyecto también muy interesante es el proyecto Plino, ¿verdad? A 3 estados se estaría beneficiando en la cuestión agrícola. Y para hablar de este tema, vamos a darle muy buenos días, tardes o noches al ingeniero Emilio Borbón Willis, un columnista aquí de nosotros muchos años. Ya usted, quien sigue Valle del Mayo, se dará cuenta de la calidad técnico que es el ingeniero Borbón Willis, y sobre todo tiene años impulsando proyectos hidráulicos para el beneficio de la región. Ingeniero, ¿cómo estamos? Un saludarte. Muy bien, Ramón, muy bien. Pues aquí estamos para hacer algunas aclaraciones sobre los últimos acontecimientos en materia de agua en la región, ¿no? Algunas personas han estado con la buena intención de reactivar ese gran proyecto del Plino. Vamos pues a hacer una reseña de este gran proyecto, ¿no? Para empezar, tenemos que aclarar que en el sur de Sonora se han tenido 3 intentos de allegarle volúmenes para riego a los ejidos del sur de Sonora. Cronológicamente son 3 proyectos. Es el Plino, es el proyecto del doctor Ocaña, y es el proyecto actual, el proyecto Huite Suerte Mayo. Vamos a hablar y distinguir uno del otro, porque lo grave de la situación es que se confunde a veces gente que no está bien enterada de esto, y hablan de un proyecto cuando en realidad es el otro, ¿no? El Plino es un proyecto que fue concebido en la época de oro de la irrigación en este país. Estamos hablando cuando tuvo vigencia la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ¿no? En ese tiempo... A principios de los 70 por allá. Sí, fue más bien del 40 al 70. Del 40 al 70. Del 40 fue la época, el rango del periodo, pues, de que México detonó principalmente los distritos de riego, ¿no? Los casi 100 distritos de riego del país. Y pues en ese tiempo los grandes técnicos que tenía México concebieron este proyecto, que tarde o temprano se tenían que interconectar las cuencas del noroeste de México. ¿Con qué fin? Con el fin de traer agua de donde sobrara a donde hiciera falta, ¿no? Del norte de Nayarit, trasladarla a través de todo el estado de Sinaloa, captar los excedentes de los 11 ríos del estado de Sinaloa, el río Álamos, que es el Cuchucaqui, el río Mayo, hasta llegar hasta el Yaqui, ¿no? Hasta el Yaqui es el proyecto. Hasta el Yaqui es el proyecto. En ese rango, en esa distancia o zona que abarca el proyecto, se tiene estimado que escurren alrededor de 13,000 millones de metros cúbicos. Eso es lo que las corrientes arrojan anualmente. 13,000 millones de metros. Con todos esos ríos. En esos ríos, sí. Interconectados. Entonces, hay también la concepción de que se iba a construir un río artificial. No es así. No es un canal inmenso, traer agua desde allá hasta acá, no. Es interconectar las cuencas una con la otra.
¿En dónde? En la parte más idónea. Vamos a poner un ejemplo. Más bien podemos poner dos ejemplos. Uno dentro de una misma cuenca, por ejemplo, la presa Miguel Hidalgo está interconectada con la presa José Ortiz de Domínguez, que le da agua en el caso del norte de Sinaloa, en el corte del norte de Sinaloa, y le pasa agua al Carrizo, le complementa. ¿Por qué? Porque el arroyo de Álamos o Cuchujaqui, que fue construido sobre la presa José Ortiz de Domínguez para abrir el distrito del Carrizo, esa presa es insuficiente del escurrimiento para abrir un valle como es el valle de 50,000 hectáreas del Carrizo, ¿no? Entonces se tuvo que inyectarle agua de la Miguel Hidalgo ahí al valle del Carrizo. Hay un canal de interconexión. Sí. Igualmente, para pasar agua de la cuenca del río Fuerte a la cuenca del Mayo, hay una angostura en la sierra entre Chinipas, Chihuahua y Huachico, Sonora. Una distancia corta donde se programó un túnel, un túnel para extraer agua y derivar agua del río Chinipas al río Mayo, y vendría a desembocar donde nace el arroyo Huachico, uno de los afluentes del valle del río Mayo, ¿no? Estamos hablando del norte, en la parte serrana del municipio de Álamos. Exactamente, a la altura de San Bernardo. Adelantito, hay A ver, es hacer un túnel que uniría al río Fuerte, al río Chinipas, que es afluente del Fuerte, que va a ir, desemboca acá en la presa, ¿no? Exactamente. Esa agua se derivaría al valle. Por este túnel vas y pegas, llevarías el agua esa al río Mayo, o mejor dicho, al arroyo Huachico, que conectaría al río Mayo. Exactamente, el arroyo Huachico viene y se junta con otro arroyo más grande que se llama el arroyo San Rafael. Ya juntos ahí en San Bernardo caen a 300 metros aguas abajo de la cortina de la presa Pilares. 300 metros abajo de la presa. Abajo, sí, aproximadamente, no recuerdo bien, no tengo la fotografía del lugar, pero no recuerdo la distancia, más o menos debe ser, ¿no? Entonces, en ese momento sí se justifica la presa Pilares, ¿no? La presa Pilares por sí sola, sin interconectar cuencas, no se justifica. Sería anotación propia. Pues. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, por eso es necesario, pues, reactivar este proyecto del Plino. Entonces, la gran mayoría de nosotros tenemos la noción de que hablar del Plino es un canal que va a unir desde el norte de Nayarit hasta el río Yaqui, hasta el Yaqui. Sí, pues hay ese proyecto. Yo recuerdo, Emilio, y te lo he comentado varias veces, cuando estaba niño en aquellos años, los 70, pues la gente de mi pueblo ahí iba a pasar por un lado, ahí supuestamente un canal, y decía la gente, no, es que aquí la raza es muy borracha, se van a pegar, se van a ya. Pero bueno, no es precisamente eso, hacer canales, es interconectar los arroyos, las cuencas, arroyos, sí. ríos. Las cuencas pues vienen siendo pequeñas áreas donde incide o escurre el agua hacia el centro de la misma, dando origen a arroyos o a ríos. Te voy a poner un ejemplo. Si usted va a San Bernardo, llega a Álamos y el arroyo está crecido, va a notar usted que el agua corre de izquierda a derecha, ¿no? Prácticamente hacia el oriente, ¿no? Sí. Esa agua va y descarga a la presa José Ortiz de Domínguez, va y se almacena allá. Pero sigue usted más adelantito, hay otro arroyo que se llama el arroyo del Tábano. Ese corre de oriente a poniente, ese ya cae en la cuenca del Mayo. Una es la cuenca del Yaqui y la otra es la cuenca del Mayo, ¿no? Es el mejor ejemplo que podemos ver aquí regional. Ese pues podemos hablar de eso hasta allí, del Plino, que es y dirán ustedes, pues estaba muy difícil. No difícil, yo les digo del tren cheque desde Mochis a Chihuahua, ¿no? ¿Cuántos túneles son o cuántos túneles hay de la nueva carretera Mazatlán-Durango? Verán que no es una... No es una cosa de otro mundo. No. Entonces, es una cosa en sí, es un solo túnel, parece ser entre 400 y 500 metros. Okay. El túnel que se
se haría pues un acueducto, ¿no? Uno de los túneles del Chepe tiene 1200 metros, nomás para que tengan una idea, ¿no? 3 veces el túnel de interconexión de cuencas. Pero tenemos una situación, primeramente, y eso es lo que hay que trabajar, y sugerirle a nuestra excelente diputada federal que haga una propuesta de modificación a la Ley Federal de Aguas, que dice dentro de ella que no se puede llevar agua de una cuenca a otra, ¿no? Pero, señores, esto es para agua para uso agrícola. Ahí aplica la ley. No aplica para el caso de Hermosillo, no aplica para uso doméstico. Por eso es que legalmente no pueden detener. El presidente les acaba de decir por qué razón no se puede detener, ni ha tenido eco las propuestas de los agricultores, porque la ley no aplica para uso doméstico. De ahí te la puedes traer el agua. Oye, pero yo recuerdo, Emilio, bueno, hablamos de eso, yéndonos a ese punto de el traslado o trasvase de agua de una cuenca a otra. El mejor ejemplo, bueno, estamos hablando del proyecto Plino, ¿no? Sí. Que es unir 3 estados, distintas cuencas, pero vámonos a un ejemplo palpable, y tú mismo lo sacas ahorita en colación en esta plática. Cómo se dio esta lucha por el agua entre los productores de Ciudad Obregón y la gente o los mismos productores de lo que es Hermosillo. Estamos hablando de 2 cuencas, río Sonora, el río Yaqui, un mismo estado, y no se ponen de acuerdo. Pero bueno, es cierto, la ley dice prioridad al consumo humano. En este caso, los de Obregón dicen es que no se está yendo también para la cuestión comercial, para la cuestión agrícola, no tanto para el consumo humano. Entonces, si esto es a nivel local, Emilio, donde estamos en un mismo estado, un gobernador, ¿qué será? Que hay 3 gobernadores, hay infinidad de intereses entre Sinaloa, entre Nayarit y acá Sonora, que, bueno, estamos hablando, es cierto, de un tema muy ya federal, pero pues bueno, los intereses económicos son fuertes. Sí, mira, ahorita vamos a ampliar un poquito más, ya que toquemos el punto del proyecto Huites-Guatemayo, de eso, dónde están los intereses y cuánto es el interés, cuánto es el mejor ejemplo en dineros, ¿no? Bueno, ya para cerrar la cuestión del pleno, primeramente eso, pues, se tiene que modificar la ley, en primer lugar, porque si no, todo lo que hagas te lo va a detener esa cláusula. Se tiene que regresar la ley hasta antes del 76, ¿no? Antes de que fue iniciativa de la gente de Sinaloa, pues, para que el agua de los 11 ríos excedentes no se viniera para... No quisiera mandar agua. Pues. Esa es otra palabra. Bueno, yo creo que para explicar lo del plino, con esto basta, ¿no? Vamos a brevemente a qué consiste el proyecto del Ocaña. Cuando se dio el distrito de riego del Carrizo, el doctor Ocaña vio con mucha razón una injusticia de que estuvieran pues regando con agua de Sonora, volvemos al Cuchujaqui, terreno en Sinaloa, y Sonora no estuviera regando. Entonces él, con recursos propios del gobierno del estado, en contra de la misma SAS, construyó 21 kilómetros del canal principal. Fuerte Mayo es el creador de la zona de Fuerte Mayo. Exactamente. Es un canal de 50 metros cúbicos por segundo para abrir 50,000 hectáreas, de los cuales era un canal de 60 kilómetros de largo. 26 kilómetros están en el estado de Sinaloa y el resto en el estado de Sonora, ¿no? Ahorita falta alrededor de 8 kilómetros para terminar, llegar al último túnel al último dique que está en el ejido Benito Juárez. Se falta un tramito para completar la zona. Él abrió 4,200 hectáreas de terrenos con recursos propios del gobierno estatal, y les hizo 192 kilómetros de canales laterales o secundarios para dar servicio a
a esa área de 4.200 hectáreas, ¿no? Entonces, ese fue pues el segundo proyecto que incidió en la región. O sea que prácticamente la estructura que se hizo ahí en el Fuertemayo la hizo Caña. La hizo Caña, se ha venido ampliando un poco más. Sí, se ha ampliado, sí. Con López Nogales se amplió una buena parte, ¿no? Bueno, ese fue el proyecto del doctor Caña, y lógicamente esa región se le debe y hay que reconocer al doctor Ocaña. Hace poco me invitó el señor, estuvimos en la región, allí viendo todas las obras que hizo él. Él hizo el albergue del Sarabia, sí, entonces estuvo ahí, y por cierto que había muchos muchachitos ahí en el albergue, y lo estuve platicando con ellos. Yo tengo mucha amistad con el doctor, ¿no? Entonces, ojalá hubiera muchos gobernadores como ese, ¿no? Ahí anda, es el José Mujica, el mexicano, ¿no? En una palabra. Bueno, hasta ahí estamos con el proyecto, el segundo proyecto. Vámonos al bueno, al actual. ¿Cómo nació y por qué nació? Bueno, a finales del 91 hubo una creciente muy fuerte en el Valle del Fuerte. Tuvo avenidas hasta de 13.500 metros cúbicos por segundo. Llenó la presa Miguel Hidalgo y arrasó con 50.000 hectáreas de cultivo y de obra hidráulica. Entonces se reúnen la Bastida, el gobernador de Sinaloa, y el licenciado Beltrones, que es gobernador de Sonora, y proponen construir una nueva presa, la presa Huites, con los estudios que ya estaban, ¿no? Y se lo proponen al licenciado Salinas, y para adelante. Se firmó el convenio de distribución de beneficios el 30 de enero del 92. En la presa se identificaron muy bien las áreas y volúmenes a repartirse, y están en el convenio. Entonces, pero desgraciadamente pasan los años, y hay muchos intereses. Y este es el proyecto de Huites. Aquí dice, aquí viene todo cómo se iba a repartir. Se le dio una lámina, se le destinaron 35.000 hectáreas al estado de Sonora para beneficiar a 30 ejidos con 3.300 ejidatarios, con 10 hectáreas de riego cada derecho ejidal, con una lámina de 115 centímetros, que nos da un total... 115 centímetros, sí. Un metro, 15 centímetros. 115 centímetros, sí. Entonces, desde que multiplicado por la superficie, en lámina por superficie nos da el volumen, que es de 402.5 millones de metros cúbicos para Sonora, ¿no? De la presa, para darle 115.000 metros cúbicos a cada parcela, a cada lecho. Una lámina pues de 115 centímetros, ¿no? Se otorgó una concesión inicial de 15.000 hectáreas, y Sinaloa se sentó y se retractó, quiso retractarse de que ya no iba a cumplir con el convenio. El convenio firmado, un convenio que tiene la categoría de decreto, podemos decir, ¿no? Yo llegué a la región en el 94, me tocó redactar el discurso que dijo el líder de Ramón Valenzuela, que dijo el líder de la región en agradecimiento a la construcción de la presa. Pues un agradecimiento nomás en vano, porque no se les ha cumplido, ¿no? Con mucho trabajo, tapando carreteras y todo, se han emitido 2 concesiones, una por 1.800 hectáreas y otra por 2.000 hectáreas a la segunda unidad de riego, módulo 2. Malamente, pues ilegalmente, un amparo no se puede amparar contra un decreto, pues no. Entonces, ¿dónde estamos? A ver, entonces de estas 35.000 hectáreas, nada más 3.800 están, digamos, en producción. No, primeramente se le dieron 15.000 hectáreas al módulo de riego número 1. ¿Al 1? Sí. Ok. Posteriormente se formó un módulo número 2
y conseguimos, me tocó a mí aportar los datos técnicos y legales, ¿no? En la Ciudad de México. Posteriormente conseguimos otras 2.000 hectáreas, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, de tal manera que en base al número de usuarios que tienen, 20.000 hectáreas, sí, que tiene el módulo de riego número 1, 1932 parece que son, casi son los 2.000, multiplicado por 10, pues son 20.000 hectáreas que les toca, 20.000 de esas 35, mandan 15.000 hectáreas. No, al módulo 1 le corresponden 20.000 hectáreas, de las cuales ya tiene concesionadas 15, le faltan 5.000 hectáreas. Okay. Esto, hay que decirlo, le corresponde a los ejidos ubicados al margen derecha del canal principal, ¿no? Que son parte de la... ¿De acá? Sí, al lado de arriba, ¿no? O sea, lo que es el municipio de Álamos. Casi todo está en el municipio de Álamos. Y una parte en Navojoa. Sí, y una parte en Navojoa, pero eso es en el módulo número 2. Ese es el del 2. ¿No? Ese que tiene el 1 está en Álamos, ¿no? Y el 2, el 1 es el que está en Álamos o está en el Guatemala. El 1 está en Álamos, no, el módulo 1 abarca la mayor parte dentro del municipio. ¿Y ese que tiene las 15.000 hectáreas? Ya están las 15.000 hectáreas, sí. Okay. Entonces le faltan 5.000 hectáreas todavía de concesión, okay, ¿no? Al módulo 2, que tiene un derecho de 15.000 hectáreas, le han dado 3.800, por lo tanto le faltan 3.200. Ese que está acá, está en Guatabanco y Navojoa. Ese Guatabanco y Navojoa, de Navojoa están los ejidos. Pero yo creo que son los ejidos más fértiles, ¿no? Pues fíjate que topográficamente y agronómicamente son los ejidos que tienen la mejor tierra en la región. Pues sí, está plano. Sí, sobre todo el 10 de abril, el Tierra y Libertad y el Plutarco Elías Calles. Esos ejidos tienen la mejor tierra de la región. Desgraciadamente están más lejos de la fuente de abastecimiento de agua, pues no. Pues sí. Hasta acá donde se... Pues el canal que está ahí, ¿no? Sí, todavía es donde falta, ¿no? El canal. O sea que esos 21 kilómetros que hizo el doctor Ocaña son los que están ahorita llevando agua ahí. Son los que están... se hizo una ampliación mínima para llegar y darle agua al... Conecta con el río de acá del fuerte, Guatemayo. Digo, con el canal de ahí, que está en fuerte un lado ahí. Este canal. No, ese es el canal, pues es el canal. O sea, se le continuó con Ocaña nada más. Bueno. Es que el doctor Ocaña lo inició prácticamente desde Sinaloa, porque dijo, porque prácticamente dijo, ¿de qué sirve que lo haga en Sonora si el tramo de Sinaloa no va? O sea ¿no? que Sí, también invirtió Sonora dinero en Sinaloa. Entonces, hay que decirlo, ¿no? Ándale, fíjate, qué dato interesante este dato. Sí. Estamos hablando, pues... ¿Dónde inició? ¿En qué altura? Ahí en Sinaloa. Pues la verdad yo para Sinaloa no, pero en Sonora inicia en el ejido Las Praderas, ¿no? Ahí está la línea, en el kilómetro 26 del canal. Ahí, canal. Sí. Hay un tramo muerto que le llaman de la presa a los canales del Carrizo y de ahí se conecta el canal para el fuerte, canal principal Fuerte Mayo se llama. Okay. Entonces se trabajó en Sinaloa, se llegó hasta el 21 de marzo, ¿no? Ahí está llega el canal, ¿no? Llega hasta el 21 de marzo prácticamente. Creo que usted llega, ¿no? Sí, hasta el Lucio Blanco. Hasta ahí está el canal, ¿no? Entonces falta un tramito de ahí el Lucio Blanco al ejido Benito Juárez, es lo que falta aproximadamente ya. ¿Cuántos kilómetros? Pues son 8 kilómetros. 8 kilómetros. Pero el doctor Ricardo Regiola cuando estuvo, hizo una con venta de derechos de agua, hay que reconocerlo, los aplicó y hizo un tramo de canal. Ya no falta pues todo, ¿no? De ahí para acá pues nos han estado despojando sus derechos de agua a los... Oye, entonces todo esto es parte de este megaproyecto que se llama Plino. El Huites Fuerte Mayo viene siendo uno de los muchos hijos del Plino, ¿no? Pero no hay que confundir el Huites Fuerte Mayo con el Plino. ¿Por qué? Por ejemplo, si
un diputado o la diputada, por ejemplo, por mal informada, o el presidente municipal de Guatabampo, he escuchado en la prensa que dicen del Plino, pero al decir que se reactive el Plino, preguntan en la Cámara de Diputados, ¿cuánto cuesta el Plino? Le van a dar miles de millones de dólares, yo creo, ¿no? Y puede dar negativa a terminar con las 16.200 hectáreas que ya están nomás para emitirse la concesión, pues, ¿no? Es mínimo, pues. En caso, si asociamos o confundimos un proyecto con el otro, puede ser contraproducente, puede ser negativo. Este proyecto es la culminación del proyecto Huites-Fuertemayo, que ya está prácticamente un 80% terminado, ¿no? No, oye, ingeniero Willy, ¿quiere decir que el proyecto del Plino sería inviable o tendría que modificar? Que en este caso usted me llamó la atención que dijo que tendría que haber una diputada federal para que se hiciera cambio en las leyes, porque no se puede hacer trasvase de una cuenca a otra. Sí. Ahí está el medio del asunto con el Plino. Eso es lo principal. Que se ve complejo, ¿no? Sí. Complejo, complicado. No tanto. No, mire, le voy a decir una cosa. Nunca se ha dejado de invertir en el proyecto Plino, pero con otros nombres. Ajá. El proyecto Huites-Fuertemayo es parte del Plino, ya redujo la inversión, porque ya se hizo, con otro nombre, pero se hizo, ¿no? Perfecto. Lo mismo la Pilares es parte del Plino, ya se hizo, pero en otros proyectos. ¿Cuántas presas, por ejemplo, para ver, dices tú que hay un 80% de avances en lo que es el programa ya íntegro Plino, ¿no? O sea, se ha ido trabajando de a poquito. Por eso él habla, Ramón. ¿Cuántas presas contempla? Bueno, no, yo dije que hay un 80%, pero del proyecto Huites-Fuertemayo. No hay que confundir, porque sí, ya no. Sí, ya ven, yo ya me senté aquí. O sea, él habla, o sea, parte del proyecto Plino ya es el proyecto de Fuertemayo y es lo de la presa Pilares. Sí, tenemos la presa Guamilpa, una de las principales de Nayarit, al norte, ya está hecha. Ya está hecha. Se acaba de terminar la Picachos, una empresa en el sur de Sinaloa, cerca de Lota, por ahí. Ajá. Por cierto, que es una empresa que está llenita y no tiene ni una hectárea que regar. No tiene. Y no tiene canal. Sí. Entonces, cositas, pero no dejan ser parte del Plino. Es parte. Sí, por es eso, la estructura básica. a lo que estamos mencionando, que el Plino es cada día más posible. Lo imposible ahorita es la cuestión legal, que le quiten esa cláusula por eso mi sugerencia a la diputada, si algún día nos escucha, es que mande una iniciativa al gobierno, lo cabildee con sus demás diputados que no son de Sinaloa, que son los únicos que pueden oponer, ¿no? Y que lo aprueben por mayoría, que lo aprueben, aunque las cosas ahorita ya cambiaron. Yo en Sinaloa, por ejemplo, el señor Rocha Moya es un egresado del Quinto, que quiere mucho aquí en la región del, ¿no? Y sobre todo gente justa, gente, ¿no? Llama la atención que haya sido justamente el alcalde de Guatabampo quien lo venga, no impulsando, ¿no? Porque ya hay mucho trabajo, ¿no? Sino que haya tocado el tema del Plino justamente en esa coyuntura, ¿no? En esa coyuntura política. Sí, no, de hecho, qué bueno que lo hacen, ¿no? Son mínimos los detalles de aclarativos, nada más. Yo, ojalá los poquitos conocimientos están a su disposición para un buen desempeño, ¿no? No nomás de él, de todos los presidentes del sur de Sonora. Si recuerdas, estuvimos mandando qué deben de hacer los diputados, los presidentes municipales. Las propuestas. Apolítico totalmente, pues no sabíamos quién iba a ganar, ¿no? Yo en lo personal quería que ganaran todos, ¿no? Lógicamente, pues... Yo supe quién. Sí, pero le digo, ya cambiándose por los... Yo supe quién era los candidatos, mejor dicho. Por lo regular, los técnicos no somos apolíticos. Ojalá que en el caso, por ejemplo, que es cierto, se ha visto reactivar el Plino, independientemente que es una obra, mega obra, ya la estructura base, que son las presas, ya están construidas, ¿no? La mayoría están construidas, creo.
Sí. 12 empresas, algo así. Ahora le digo ocho que empresas, ¿no? sí, son 2 empresas del proyecto. De Nayarit de acá, ya están hechas las presas, ya la Incluso- estructura, pues. Incluso la Agüites es una de ellas, de las más fuertes. Los pilares Sí, también. no, la Pilar es muy chica, No, ¿no? pero bueno. Pero en comparación de la Agüites, en costo. Bueno, costo, sí. ¿no? O sea, lo fuerte de ese proyecto es la construcción de las presas. Ya están hechas las presas. la mayoría, exactamente. Entonces, Ya es una cuestión legal, entonces, exactamente, o sea, destrabar ese asunto, ¿no? Nada más, ¿no? de que sea ya Asunto legal, quitar eso, que sea únicamente se permite el trasvaso de agua, de que sea para consumo humano, que pase a cuestión agrícola o industrial. Quitar el candadito de ese. Quitar el candado sin señalar usos, de todos los usos. Porque estamos hablando de estados que afortunadamente no tienen el problema de nosotros de la sequía, de allá llueve todo el año, no hay que hacer con tanta agua. Sí, otra cosa, el proyecto Huites Fuertemayo, que estamos todavía en el tema, contempló alrededor de 400 millones de metros cúbicos del acuífero del Fuerte. Ahí está, se están nadando en un acuífero que a los 8 metros está el agua, ¿no? Entonces es una barbaridad de volumen que tienen del acuífero y no lo explotan por economía. Prefieren despojar a Sonora le corresponde a Sonora 162 millones de metros cúbicos a nivel canal principal, ¿no? Y si eso lo dividimos entre 87 deficiencias, nos estaba dando alrededor de 200 millones de metros cúbicos a nivel presa, ¿no? Entonces, pero desgraciadamente no hay autoridad, pues en la Conagua no hay autoridad, no llevan a cabo las cosas como debe ser, ¿no? Sigue habiendo mucha favoritismo dentro de la distribución, asignación y todo del agua. Se tiene que retomar la normativa la normativa que esté escrita, pues, y lleve a cabo tal como debe ser. Oye, que yo recuerdo el actual alcalde de Ciudad Obregón se aventó un tirito ahí cuando era diputado. Quiso poner orden en la cuestión del agua y se echó todos los agricultores encima. ¿No pasaría lo mismo con Chile Levan? Mire, le voy a decir una cosa, y también le voy a decir que fue consejo mío. Bueno. Al licenciado Lamar, que nomás que no supo manejar la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta era que se le aplique un impuesto al agua de riego. Al agua de riego, sí. Pero con este fin, primero, obligar al productor a eficientar el manejo del agua. Primero. ¿Por qué? Porque ha de saber usted que el Valle del Yaque desperdicia más de 1.000 millones de metros cúbicos por ciclo agrícola, ¿no? Entonces, es lo que tiene la presa aquí. Pero ese dinero que se les iban a pagar los monos de riego, los impuestos, se les iba a regresar al doble en infraestructura. Esa era la propuesta, nomás que no, el diputado probablemente no lo dejaron terminar la propuesta o algo, ¿no? Pero no es, cada módulo de riego iba a saber cada año con cuánto iba a contar de dinero para invertir en infraestructura, revestir canales, hacer obras, ¿no? De otra manera, no saben ni cuánto le van a dar, ni nada de eso, ¿no? Entonces, sigue siendo hasta ahorita una buena propuesta. Pero en este caso no tiene nada que ver ahí con lo del plino, ¿no? No. Entonces, en el caso de la diputada actual pues le da una oportunidad de quedar bien con sus representados, de lucirse a nivel nacional, primeramente modificando leyes. Sí. Para poder destrabar este proyecto no tan importante que sería, pues ya decía al principio de la transmisión, sería una especie del Tren Maya o la refinería Dos Bocas. Sería el plino, con 3 entidades. ¿Qué significaría de aquí al futuro, Emilio, terminar este proyecto plino? Pues estaríamos convirtiéndonos en el granero de México, el noroeste. Pues para tu conocimiento, es ampliar la frontera agrícola en 600,000 hectáreas. ¿Tanto así? Tanto así, ¿no? Entonces, nomás para que tengas una idea, ¿no?
y agua que en la mayor parte se arroja al mar. Entonces, vamos a ver la cuestión económica, el castigo económico que están sufriendo la gente de Fuertemayo por falta de una buena gestoría y cumplimiento del proyecto de Fuertemayo. Son 162 millones de metros cúbicos. El valor de la concesión ahorita anda, porque tiene un valor, ¿no? Tiene un valor el agua, la concesión. Se puede vender, se puede transferir, y el valor anda en 10 pesos por metro cúbico. De tal manera que si usted multiplica 162 millones por 10, estamos hablando de un monto de 1.600 millones de pesos, plusvalía que adquirirían el valor de la tierra al tocarle el agua que no les están dando. Imagínate. Entonces, eso es lo que subiría alrededor de 100,000 pesos por hectárea o 1,000,000 de pesos al dotarle y concesionarle agua a esas 16,200 hectáreas. De ese tamaño es el asunto. Pero aparte, significaría 600,000 hectáreas habría la agricultura, teníamos cultivos todos los años, ¿no? Sí, 600,000 hectáreas hablando del plino. Hablando del plino. Sí, las 16,000 hectáreas ya bajamos al bit de Fuertemayo. Lo que falta por concesionarle el decreto que ya está, ¿no? Son 16,200 hectáreas multiplicado por 100,000 pesos. ¿Cuánto es la plusvalía o incremento de valor de la tierra al darle agua? Pero viéndolo ya a nivel regional del plino. No, pues sería una barbaridad, ¿no? Porque la mayor parte de la tierra que se abriría al cultivo está en el norte de Sinaloa y en el sur de Sonora. Y el sur de Sonora. O sea, estaríamos hablando de una... Estaríamos hablando, para empezar, de toda la comunidad indígena de Maciaca, 40,000 hectáreas de Maciaca. De Maciaca. Lo más para qué, El desarrollo que significaría... Eso, por ejemplo, no se ha manejado. Se manejan de las 35,000 hectáreas del Fuertemayo, más 40,000 de Maciaca. Con el plino, pues. Pero resulta que... Imagínate 40,000 hectáreas. Nomás en Maciaca, y terrenos de muy buena calidad, ¿no? Pues ojalá que se logren hacer estas modificaciones para darle celeridad al proyecto. Lo primero es eso, ¿no? Que se destrabe esa... Solucionar el problema del Fuertemayo y destrabar la cuestión legal para hacer ya realidad el plino. Exactamente, es lo... Y lograr la perforación de... La interconexión de cuencas por acá, por San Bernardo. Sí. Y la otra, la construcción de la presa, un lugar estratégico allí en el arroyo de Cuchucaqui, en algún cañón que tiene muchos, de tener agua ahí y doblear la montaña más alta que hay ahí y que por gravedad venga a dar a la ciudad de Álamos. ¿No? Ya terminarías el problema. Se terminaría el problema, porque con la presa Pilares, sin la interconexión de la presa Pilares, va a detener el poquito volumen de escurrimiento que le da al traste con la galería filtrante del proyecto de dotación de agua Álamos. Entonces hay que cambiar la situación. Yo se lo dije al presidente municipal de Álamos: no, señor presidente, no le pueden negar el permiso para uso de agua doméstico. No lo puede negar nadie. Precisamente por ese artículo. Por ese artículo. Bueno, María Teresa, ¿algo más que platicar? Emilio, pues interesante la plática de este programa, y posteriormente platicamos más de las implicaciones que, pues ya estamos hablando de 40,000 hectáreas nada más desarrolladas en Maciaca, las 35,000 en el Fuertemayo y pues agua 600,000 hectáreas en 3 estados. Imagínate el desarrollo que significaría hacer realidad este proyecto. No, en otra ocasión, Ramón, pudiéramos hablar de la falta de agua doméstica. ¿Qué hace falta a los alcaldes? ¿Con quién se tienen que asesorar bien? ¿Qué es lo que se tiene que hacer ante la ausencia de lluvia? No sé si pudiéramos platicar en otra ocasión este tema, que me parece también muy interesante. Sí, con mucho gusto. Yo tengo bueno, presenté varias alternativas y ahí en Valle del Valle están las propuestas una por una. Hay una muy interesante
La otra semana. Sí, de hacer un cambio de agua agrícola, pero no quitarle ni reducir. Son dos derechos de que ya no se están usando, ¿no? Donde se hicieron fraccionamientos y ya, el terreno que ya cambió de uso y que tiene derecho de agua, ¿no? Muy bien. Y el reuso del agua, ¿no? Y el reuso. Muy bien. Muy bien, señores, muchas gracias, Emilio, de verdad, vamos a estar Hasta pendientes, luego. o sea que vamos a platicar directamente con la gente sobre esta cuestión agrícola, que muchas veces dices tú, que la agricultura no me interesa, pero ¿qué significado hay? Es lo que mueve la economía a nivel ya zona sonora, la cuestión agrícola, y sobre todo hay infinidad de situaciones que hay que aclarar para que la gente se dé idea de lo que significa realmente esta actividad y lo que podría significar el concretizar esos desarrollos, ¿verdad? Como el clino, como solucionar aquí la cuestión de falta de agua aquí en la zona fuerte Mayo, ¿verdad? Todos estos detalles que hay que analizarlo, ¿verdad? De a poquito, porque la gente se da idea, dicen, pues vayámonos de la corrupción de los políticos a los proyectos ya grandes, los proyectos que te van a significar desarrollo para toda la gente, empleo, mejoramiento de la calidad de vida, producción, etcétera, etcétera. Emilio, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.